Buenos días, yo les voy a hablar sobre el efecto en el proceso de alto horno del cambio en el tamaño de los gránulos como resultado de la segregación en manejo de materias primas. SSAB Tuplat en Lulea tenía dos altos hornos en funcionamiento hasta junio del 2000. El primer alto horno tenía una capacidad de producir 650.000 toneladas por año. El segundo alto horno tenía una capacidad para producir 1.350 toneladas por año, por lo que decidieron realizar una construcción de un nuevo alto horno en sustitución de los dos anteriores. Este alto horno o este nuevo alto horno tendría una capacidad para producir 2 millones de toneladas por año. Como pueden ver aquí en la hoja de datos técnicos de los tres hornos, pueden ver en el año en que se construyeron y también los diferentes tipos de diseño, el inicio de la campaña, el diámetro del hogar, el volumen de trabajo, el volumen total, el número de toberas y el número de orificios para grifos. También en este caso la presión máxima y la salida diaria de mineral. Generalmente la carga ferrosa siempre ha sido cargada en estos altos hornos al 100% de gránulos. En este caso hay dos tipos de gránulos, lo cual es la composición química del MPBO y KPBO. Por lo que podemos ver en la tabla, los dos es bastante similar, pero KPBO contiene un poco más de óxido de calcio. Las proporciones de los diferentes tipos de gránulo en los dos altos hornos pueden diferir de vez en cuando. Esto es debido a la alta productividad y los bajos volúmenes de escoria logrados. Esto se atribuye principalmente al bajo contenido de ganga y las buenas prácticas metalúrgicas de los gránulos de olivino, pero también al relativo bajo contenido de cenizas de coque. La disminución de los niveles de llenado en los hilos de pellets en el alto horno número 2 ha provocado graves perturbaciones en el proceso en varias ocasiones durante los últimos años. Esto significa que ya habían detectado perturbaciones por el tamaño de los gránulos. Estas perturbaciones se muestran por cambios en la permeabilidad de la carga y la utilización del gas, seguidos de deslizamientos y cambios en el nivel de calor del metal caliente. Tradicionalmente la explicación de esto ha sido una mayor cantidad de finos que ingresan al alto horno, por lo que se realizaron estudios prácticos en los búnkeres de alto horno número 2. Contrariamente a lo que se esperaba, estos experimentos no mostraron un aumento en la cantidad de finos cargados de alto horno, sino una acumulación de material grueso en los niveles bajos del búnker. También se descubrió que el tamaño de los gránulos tiene un efecto pronunciado en la reducibilidad a baja temperatura, así como en la reducibilidad y resistencia a alta temperatura, con esto como resultado de la estructura heterogénea. El efecto negativo sobre el LTB, que es la descomposición a baja temperatura, dependía en gran medida del diámetro del sedimento. La descomposición a baja temperatura fue mucho mayor para los gránulos grandes que para los gránulos de tamaño normal. Como pueden ver en la tabla número 2 se muestra lo que es la proporción de MPBO y KPBO, como eran agregados, por ejemplo, en el alto horno número 1, una proporción de 48 a 52 de estos gránulos, y en el alto horno número 2 una proporción de 80 a 20. ¿Qué es lo que les mencionaba anteriormente? Que los bajos niveles de llenado en los hilos de pellets y en los contenedores de pellets han causado varias perturbaciones graves en los procesos de alto horno a lo largo de los años. Un enfoque en estos fenómenos ha reducido tanto la frecuencia como la gravedad de las perturbaciones. El alto horno fue operado bajo diferentes condiciones de proceso en estas tres ocasiones y se tomaron diferentes acciones para estabilizar el proceso. Tres ejemplos bastante recientes de la influencia en el proceso de alto horno. Número 2. Cuando se cargan gránulos con una distribución de tamaño de partícula que contienen proporciones más altas de las fracciones 12.5 más 16 milímetros y de más 16 milímetros en comparación con los que normalmente se cargan. Se describe en esta investigación. Aquí podemos ver lo que es la tabla que muestra el
el tamaño de partícula original en la distribución de los pellets. Y como se ve, es la proporción de, en este caso, de MPBO y KPBO de los pellets de las empresas que proporcionan estos pellets, y se muestra la proporción en lo que los agregan a los altos hornos, que es 2 para 16, 2%, 12.5 a 16 milímetros, el 20%, y de 9 a 12.5 el 75%. En el primer ejemplo, el aumento en la cantidad de gránulos gruesos es el resultado de niveles bajos en uno de los hilos de gránulo y niveles bajos en todos los hilos de gránulo, lo que persiste durante aproximadamente 24 horas. A pesar de una mayor tasa de combustible, los contenidos de silicio y carbono del metal caliente, así como la temperatura del metal caliente, han disminuido. El efecto sobre este proceso incluye una baja utilización de gas, variaciones en la permeabilidad de la carga, mayor tasa de reducción directa y variaciones en la carga de calor del Bosch. El mayor cambio en la carga de calor se observa en la fila de las duelas más bajas, y después de un periodo con valores bajos se producen deslizamientos. En el segundo ejemplo, los niveles de llenado en los contenedores de pellets se reducen a valores aproximadamente del 25 al 30%. Estos efectos observados en el proceso son una menor utilización de gas y mayores variaciones en la permeabilidad de la carga, seguidas de mayores variaciones en la carga del calor. También se introduce la operación, sucede este fenómeno. Se realizó una prueba a escala piloto. Con Cockey se estabiliza el proceso, pero se pueden ver algunos efectos de forma de una distribución de la temperatura del metal caliente y de los contenidos de silicio y carbono en el metal caliente. En el tercer ejemplo, uno de los hilos de gránulos se vacía y la distribución del tamaño de partícula de los gránulos cambia a solo alrededor del 59% de la fracción de gránulos de 9 a 12.5 milímetros y aproximadamente al 38% de fracción de gránulos de 12.5 al 16 milímetros. El alto horno funciona exclusivamente con coque cuando se cargan estos gránulos. El único efecto que se puede ver en el proceso del alto horno es una disminución en la utilización de gas de 2 unidades. Se tomaron muestras de gránulos en el lado de salida de la pantalla. Los niveles de llenado al inicio son alrededor del 64% en la primera ocasión y alrededor del 80% en la segunda ocasión. En total se toman alrededor de 60 muestras en cada ensayo. En ambas pruebas todas las muestras se realizan por la distribución del tamaño de partícula y cada cuarto de muestra para el contenido de humedad. En la segunda prueba se mide la densidad aparente. Los resultados de las pruebas muestran que una mayor cantidad de finos no ingresan al alto horno a niveles bajos de llenado en los hilos de pellets. Esto debido a que se han acumulado muchos finos en el contenedor de pellets hasta el tal punto que la cinta transportadora de finos de retorno se detiene. Las muestras tomadas no muestran un aumento en la cantidad de finos, lo que indica que los tamices funcionan de manera eficiente. Como podemos ver en la tabla, los análisis de cribado muestran un aumento de la cantidad de gránulos en las fracciones 12.5 a 16 milímetros y de 16 milímetros cuando el nivel de llenado en el orden del 43 al 37% respectivamente. La carga de los gránulos con una mayor proporción de gránulos gruesos en el alto horno se realiza de acuerdo con un plan experimental. El plan experimental pues es de la siguiente manera. El plan experimental se tuvo que ajustar durante la prueba debido a las dificultades para obtener el análisis de cribado correcto de la fracción de 12.5 a 16 milímetros. El objetivo de esto era verificar que las perturbaciones del proceso experimental en el alto horno número 2 son causadas por el aumento de la proporción de gránulos gruesos y averiguar si las perturbaciones solo pueden ser causadas por el aumento de la proporción de la fracción más 16, ambas fracciones de más 16 y 12.5 más a 16 milímetros. Ese era el principal objetivo de este primer experimento. Para el siguiente, el rendimiento del alto horno se deteriora gradualmente cuando la distribución del tamaño de partícula de los gránulos cargados incluye mayores proporciones de gránulos de fracción de 12.5 a 16 y de más 16 milímetros. En este caso, la utilización del gas disminuye y empieza a variar más cuando se utilizan pellets de granulometría 66, 22, 12% respectivamente.
La carga desciende también y se vuelve irregular en ocasiones y disminuye a 2 centímetros por minuto en comparación con valores normales de 4 a 5 centímetros por minuto para el MPBO, y lo anterior lo podemos comprobar con esta tabla. Nos muestra la referencia del pellet MPBO, la fracción número 1, fracción número 2 y fracciones número 3 y el ajuste que se tuvo que realizar. En este caso lo planeado era para la fracción número 1 50-50-0 y se tuvo que ajustar a 82-17-0. El valor más bajo de ETA-CoGa, que es un gas, es 41.8 durante este periodo. El rendimiento del alto horno mejora rápidamente cuando se cargan gránulos con una distribución de tamaño de partícula de 100-0-0 en el alto horno, y la utilización del gas aumenta en promedio un 50%. Aquí podemos ver en la tabla número 6 el promedio en el proceso relacionados al tamaño a la distribución del tamaño de partículas y la carga de los pellets. Para la primera distribución podemos ver que en este caso el gas mantiene bastante en 49, 49, 50, en el que sí cambia es el de 33, 37, 30. Esto en la distribución de pellets, y aquí podemos ver la distribución de 9 a 12.5 es la primera, de 12.5 a 16 es la segunda y de más 16 es la tercera. Se realizaron diferentes estudios, uno en microscopio y SEM, y muestra que la cantidad de hierro metálico en el centro del núcleo es mucho mayor en los gránulos más pequeños que en los más grandes. El óxido de magnesio se disuelve en el óxido de hierro a bajos grados de reducción. En grados de reducción altos, como en la parte de la cáscara, se encuentra el óxido de magnesio durante el periodo de prueba se tomaron muestras con una sonda en el eje en la parte superior del eje y con una sonda inclinada justo por encima de la zona de cubierta de las muestras. Las muestras se estudian en el microscopio óptico y en un SEM. Las muestras del eje superior tienen grados de reducción muy bajo y están compuestas principalmente por magnetita y hematita. Se nota una diferencia entre el núcleo y la cubierta, especialmente para las muestras que contienen gránulos más grandes, que también contienen más grietas que los gránulos pequeños. El contenido de óxido de magnesio de la escoria observada en el núcleo entre los granos de óxido de hierro es inferior al 1% y en el contenido de óxido de fierro es del 20% aproximadamente. El contenido de óxido de magnesio de la escoria es aproximadamente el mismo contenido de FeO. Parece que aumenta al moverse desde el centro de los gránulos hacia las partes exteriores. En este caso se analizaron las propiedades de los pellets oxidados. Tanto la fuerza del tambor como la porosidad son casi iguales para las fracciones de 9 a 12.5 milímetros y de 12.5 a 16 milímetros, pero se miden valores más bajos para la fracción más 16. La distribución del tamaño de los poros cambia hacia poros más finos cuando aumenta el tamaño de los gránulos. El estudio de los gránulos en el microscopio óptico revela que todas las fracciones de gránulos son similares con respecto a la estructura del núcleo y a la cubierta. Por lo regular, los núcleos se caracterizan generalmente por un alto grado de sinterización, pero un bajo grado de oxidación, mientras que las cubiertas se caracterizan por un alto grado de oxidación, pero un bajo grado de sinterización. En estas muestras, la cantidad de magnetita residual es mayor en los pellets de fracción más 16 en comparación con los pellets de tamaño de 12.5 a 16 milímetros y de 9 a 12.5 milímetros. Los gránulos de la fracción 9 a 12.5 milímetros se oxidan casi por completo. Esto se espera ya que la oxidación comienza en la superficie del gránulo y procede topoquímicamente. Así, el tiempo necesario para completar la oxidación de los gránulos depende del tamaño de los gránulos. Y aquí podemos ver lo anterior mencionado en la tabla. De 9 a 12.5 tiene mucho mayor resistencia que en los demás. Y aquí podemos ver una distribución de los poros en las diferentes fracciones de los pellets, donde se muestra la relación que hay entre el tamaño del y el volumen acumulado de los poros. También se analizaron lo que son las propiedades metalúrgicas. Las propiedades de reducción de los gránulos se han probado de acuerdo con dos procedimientos de prueba diferentes.
Uno de ellos simulando la parte superior del fuste, donde los gránulos se reducen al 30% del grado de reducción, y el otro según una rutina de prueba de simulación de alto horno, donde los gránulos se reducen al 65% y 80% del grado de reducción respectivamente. Los factores a tomar en cuenta es que la temperatura máxima de reducción es de 900 grados y se alcanza después de aproximadamente 50 minutos, como puede verse en la tabla número 8. El tiempo necesario para alcanzar un grado de reducción del 30% aumenta cuando aumenta el tamaño de partícula de los gránulos. Como pueden ver aquí, pues se necesita más tiempo para llegar a un grado de reducción del 30%. Y por lo que podemos concluir que los gránulos de fracción de 9 a 12.5 milímetros alcanzan primero un grado de reducción de aproximadamente el 30%. Bueno, en esta tabla se puede observar los grados de reducción a los 60 minutos, los cuales son 20, 19 y 18% para las fracciones de 9 a 12.5, 12.5 a 16 y de más 16 respectivamente. En la segunda imagen pues, vemos que durante la reducción a grados de reducción del 65% y 80% de los gránulos se desintegran y la desintegración aumenta al aumentar el tamaño de partícula de los granos, como podemos ver aquí. En esta imagen se observa poca desintegración, aquí se observa un poco de más y en la de más 16 donde al menos la mitad de los pellets se desintegran. Otro punto a tomar en cuenta es el efecto de la reducción sobre la desintegración y la estructura. La desintegración de los gránulos tanto oxidados como reducidos también se mide mediante una prueba de volteo. Esto muestra que aunque la resistencia al volteo y la abrasión son aproximadamente las mismas para todas las fracciones, antes de la reducción, disminuirán y aumentarán más respectivamente cuando aumente el tamaño del gránulo. Esto significa que los gránulos más grandes generarán finos más fácilmente, tanto por agrietamiento como por abrasión. Después de dar más vueltas, una gran cantidad de núcleos estarán desnudos y de los cuales se habrán caído la cáscara. La reducción de los gránulos también se realiza en una prueba de hinchamiento, en la que 18 gránulos se redujeron al 80% del grado de reducción a 1000 grados centígrados. Como puede verse en la figura número 9, el hinchamiento aumenta cuando aumenta el tamaño de partícula de los gránulos. La menor hinchazón estimada por las mediciones de volumen en mercurio se explica por la formación de grandes grietas en las que el mercurio puede entrar, y aquí se puede observar en esta tabla. Las diferentes fracciones de pellets reducidas a una reducción de núcleo y cubiertas de pellets reducida al 65% del grado fueron estudiados por análisis químico y por microscopía óptica. Como era de esperar, los análisis químicos del material de los núcleos y las cubiertas de las diferentes fracciones indican un contenido de óxido de hierro mucho más alto y un contenido de hierro más bajo en los núcleos en comparación con la de las conchas, y aquí lo podemos observar. En el núcleo se observa una gran cantidad de hierro en comparación a las conchas, y en este caso en la que es lo que es la cubierta o concha, como le llaman, se observa una muy poca cantidad de hierro y mucha cantidad de óxido de hierro. En esta imagen se muestran los cambios en la estructura al pasar de la superficie al centro de un gránulo de 16 milímetros de diámetro. Esto a una reducción de 65%. Y aquí se puede ver en la imagen pues cómo va sucediendo esto. En este caso la zona blanca es hierro y se ve cómo va reduciendo conforme nos acercamos más al cascarón del pellet. Esto es en la parte del núcleo y las imágenes fueron tomadas respectivamente, y este es más ya en la parte de lo que es el cascarón. Las propiedades de ablandamiento y fusión de los gránulos pre-reducidos a un grado de reducción del 30% se evalúan en condiciones simuladas de alto horno utilizando el modelo de alto horno MEFOS. En la primera imagen podemos observar que la temperatura de fusión así como la altura de la zona cohesiva aumenta con el aumento del diámetro de los gránulos.
La altura de la zona cohesiva aumenta como resultado de una temperatura al reblandecimiento disminuido y a una temperatura de fusión aumentada y a una temperatura aumentada en la parada de la contracción del lecho, y se puede observar en este caso la composición del metal. Esto se representa en lo que es la imagen número 2. En la imagen número 1 se representa lo que es la energía química, la cantidad de carbono, silicio y magnesio disueltas, cómo disminuye del metal goteado cuando aumenta el diámetro de lo que es el pellet. Puede observar cómo esto disminuye en el caso del carbono cuando aumenta el tamaño del, igualmente para lo que es el silicio y para lo que es el magnesio. En la imagen número 3 se indica lo que es el hierro residual. El óxido de indica lo que es el óxido de hierro residual en algunos núcleos de la muestra que contienen gránulos de fracción más 16. Los estudios de la muestra de fracciones de 9 a 12.5 milímetros y de más 16 milímetros de pruebas interrumpidas en un microscopio óptico y por SEM indican cantidades más altas de oxígeno residual y cantidades considerablemente más altas de óxido de hierro que contienen escorias en la muestra de fracción más 16 milímetros, en comparación con los de las muestras, que la muestra de fracción de 9 a 12.5 milímetros en la figura 13 se encuentra una imagen para cada fracción que muestra la diferencia en el contenido de escorias. Y lo podemos ver claramente en estas tres imágenes. Se realizaron pruebas de reblandecimiento y fusión en una atmósfera de nitrógeno. Se realizan sobre los pellets de las tres fracciones pre-reducidas al 65 y al 80% de reducción. Las pruebas muestran que las temperaturas de reblandecimiento y fusión aumentan con el aumento del grado de reducción. La temperatura de reblandecimiento y fusión son comparables con las fracciones de 9 a 12.5 milímetros y de 12.5 a 16 milímetros, pero inferiores para la fracción de 16 milímetros más. El goteo comienza aproximadamente a los 35 grados antes de centígrados antes para la fracción de más 16, en comparación con 9 a 12.5 y de 12.5 a 16 milímetros para los grados de reducción de 65 a 80%. No se encuentra gran diferencia significativa relacionadas con las fracciones para las temperaturas de parada de contracción o parada por goteo. Lo que es en los núcleos de todo el gránulo estudiados, las escorias contienen menos del 1% de óxido de magnesio, pero hasta el 4% de óxido de calcio. El punto de fusión de esta escoria con bajo contenido de óxido de magnesio varía en función de la composición química y especialmente del contenido de óxido de hierro. Y es lo que podemos ver en el diagrama ternario, en la zona que está remarcada. En conclusión, se llegan a ciertos postulados en los que se toma en cuenta que el efecto negativo de los gránulos gruesos en el proceso de alto horno se ha comprobado tanto en pruebas como a escala real. Estas pruebas a escala piloto y pruebas de laboratorio se han llegado a la conclusión de que el efecto negativo en el proceso del alto horno fue el resultado de una tasa de reducción reducida, una resistencia de los gránulos reducida durante la reducción y un hinchamiento aumentado y un intervalo de temperatura aumentada de la zona cohesiva con un tamaño de gránulos aumentados. En la práctica, la carga de material de gránulos que contienen cantidades excesivas de gránulos gruesos se puede evitar en gran medida mediante la cooperación con el proveedor de gránulos y mediante el control efectivo de los hilos y contenedores de gránulos por parte del personal responsable, que es los gránulos en este caso de los pellets de MPBO y KPBO. Estos gránulos, pues en medida de lo posible, evitar gránulos de más 16, evitar los gránulos de 12.5 a 16 y en mayor medida utilizar los gránulos de 9 a 12.5, como lo vimos en las primeras diapositivas de la carga del porcentaje por estos gránulos, los pellets, se utiliza en mayor medida de 9 a 12.5.
También nos dan una recomendación donde si no se puede evitar la carga de cantidades excesivas de gránulos gruesos, el efecto negativo alto de las proporciones de gránulos gruesos en los gránulos cargados en el alto horno se puede contrarrestar de manera efectiva cargando mayores cantidades de coque y disminuyendo la tasa de inyección de carbón y aumentando la tasa total del combustible. Pero al aumentar las cargas de cantidades de coque, pues se aumenta el costo de este, por lo que es en lo posible recomendable usar los gránulos que son aceptables para este proceso. Por lo que esto sería todo y gracias.